Parlando de show, entretenimiento y edificación en un mismo espacio, en una misma plataforma, en un mismo lugar. Eso somos. Y hoy hemos cambiado de escenario, señores. Hoy nos sentimos, como dirían unos amigos nuestros, en otra dimensión. Porque no estamos en casa, pero esta es nuestra casa. Y hoy nos acompañan dos hermanos muy queridos, el hermano Alex García, a mi derecha, y a mi izquierda. Le dije ahorita que estaba como en el Calvario, pero sin ladrones. Y a mi izquierda, el hermano Omar Arbaje. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en este encuentro, y es de, en cierto punto, dar más luz de la que ya la gente ha tenido con el tema de las tres causales. Para que algo quede claro, nosotros no estamos aquí para hacer una discusión laje la luz, la luz, ni Agustín ni José, no. Aquí no estamos en ese punto. Aquí estamos en un encuentro ameno, fraterno, para exponer nuestras posturas y para tener un conocimiento más amplio. A lo mejor, y estoy muy seguro, que después de aquí habrán nuevas luces que a lo mejor nadie ha dado. Escuchaba a Alex decir eso. A lo mejor esto no se ha discutido porque nadie lo ha escuchado. Y así, para eso estamos. A raíz de esto, hace algunas semanas, una semana más o menos, pues se aprobó el Código Penal sin la inclusión de las tres causales. Y por eso estamos aquí. Alex, cuéntanos cuál es tu postura, cuál es tu posición. De primera mano, y antes de que él lo diga, lo repetirá muchas veces y yo estoy muy de acuerdo. No estoy a favor de aborto libre. Y yo sé que lo repites muchas veces, que es parte de tus posturas. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu posición con respecto a las causales? ¿Por qué las defiendes? Si las defiendes, ¿y cuál es tu posición? Tengo entendido también que tiene una postura a raíz del magisterio, de la tradición de la iglesia y de las escrituras. Eso es una gran riqueza. Así que a los presbíteros que nos miran, a los laicos que nos miran, a la iglesia dominicana que nos mira y del mundo, tal vez vamos a escuchar cosas que la iglesia nunca ha dicho y que la tenemos por ahí. Así que, querido, bienvenido a Parlando de Show. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Gracias por tener ahí un exponente como súper. Yo sé que va a ser una cosa bastante amena, ¿no? Yo lo primero que, por lo que inicio, es que yo no creo que tengo la verdad. O sea, no creo que la verdad absoluta la tengamos ninguno. Como que llegamos a una verdad aproximada, yo creo, acercándonos más a lo que creemos, eso sí. Y no porque sea relativista, sino porque yo creo que muchas de las cosas que nosotros pensamos no necesariamente tienen que ser así. Así que yo más que nada voy a dar mi opinión, lo que yo considero, ¿no? Y voy a tratar de dar algunos argumentos para eso, ¿no? Quizás no defendiendo una verdad absoluta. Es lo primero. Y la segunda premisa que tengo es que evidentemente yo no estoy de acuerdo con el aborto libre, o sea, como el aborto abierto libre. Pudiera discutir la causal del aborto en caso de violación, pero lo que no encuentro es todavía un argumento válido, o que por lo menos me convenza racionalmente, que no sea dogmático, para negar la primera y segunda causal, que es cuando la vida de la madre está en peligro inminente y cuando el feto es inviable. Entonces yo soy como muy esquemático en general, así que más o menos tengo las ideas, algunas escritas. Mi tesis general, o lo que yo fundamentalmente pienso es: no existe en la Biblia una condena taxativa del aborto, tampoco el magisterio ni la doctrina han sido unívocas y monolíticas sobre el tema, por lo que es posible y necesario un diálogo no dogmático sobre el asunto, sobre todo si tomamos en cuenta las dos causales que me parecen discutibles: cuando la embarazada está en riesgo vital o el feto es incompatible con la vida. Son fundamentalmente, eso es como mi tesis. Y discúlpame, cuando decimos que el feto es incompatible con la vida, nos hacemos alusión a la malformación. No necesariamente porque tenga síndrome de Down ni nada de eso, ¿no? Incompatible con la vida cuando tiene, por ejemplo, el sanacéfalo, que no tiene cerebro, ¿no? O viene con los riñones fuera del cuerpo, o algún que sabemos que va a morir o dentro del útero o en las primeras semanas después de nacer. Muy bien. No nada que ver con nada que tenga que ver con un síntoma. Muy bien, gracias. Pues entonces, la primera parte, no existe una condena taxativa contra el aborto en la Biblia, y encontramos un solo texto de la Biblia donde se habla sobre el aborto de manera directa, y es Éxodo 21, 22, 23. Es la única vez, y el texto ya no lo sabemos, ¿no? Es: si algún hombre lucha
dos hombres están luchando y en ese momento se le golpea a una mujer y la mujer pierde el feto, entonces el marido tiene derecho a decir cuánto se le va a pagar y se va a pagar de acuerdo a lo que diga un juez. Es la única vez que aparece algo en el que se habla directamente sobre el aborto. Y si uno lee incluso la Biblia de los 70, hace una diferenciación, ¿no? La Biblia de los 70 dice que, bueno, si el feto está formado, se le pondrá una pena de muerte, ojo por ojo, y si no está formado, pues entonces paga una multa. Pues a mi juicio, como uno puede verlo, se refiere no a un aborto provocado, sino a un aborto accidental, y se refiere fundamentalmente al daño que se causa a la madre, porque se tiene en cuenta que el marido tiene derecho a descendencia, ¿no? Y como tiene derecho a descendencia, se tiene que pagar por eso. Y después no vamos a encontrar ninguna otra referencia sobre el aborto, mucho menos en el Nuevo Testamento, sino que fundamentalmente cuando lo vamos a ver en los textos, sobre todo en los Salmos, pero en muchos otros textos, es más que nada poético. Y nos va a hablar de cómo Dios ya nos ha visto desde antes de nacer y cómo nos ha concebido y cómo ha pensado en nuestra existencia desde antes de nacer. Y me parece que es un plano fundamentalmente teológico, que no es ni biológico ni físico. Entonces, en la Biblia no podemos encontrar de manera taxativa una prohibición, como sí encontramos otras prohibiciones, ¿no? Pero no encontramos una prohibición que diga no abortarás, ¿no? Y después podemos ver lo que implica con lo de la vida, ¿no? Pero no aparece de manera taxativa. Y después, lo segundo, tampoco aparece de manera unívoca y constante, ni en la tradición ni en el magisterio. ¿Y por qué utilizo estos tres parámetros? Porque sabemos que nuestra fe fundamentalmente, para defender sus puntos, utiliza la Biblia, la tradición y el magisterio, ¿no? Entonces, en la Biblia no aparecería una prohibición taxativa. Estoy ahí excluyendo evidentemente el mandato de no matarás, que lo podemos tratar en otro punto, pero no aparece de manera taxativa el no abortarás o no al aborto. Después, en la tradición y el magisterio, primero la tradición, después el magisterio, la Iglesia siguió durante muchos siglos la doctrina aristotélica de la animación que no, o sea, la animación es que tú tenías alma, ¿no? Espíritu, ¿no? Y era la animación retardada o progresiva. No tenías una animación, no tenías alma desde que eras concebido, sino que progresivamente llegaba. Aristóteles decía que a los 40 días los hombres, a los 80 o 90 días las mujeres, o sea, que no era una animación. Pero no es una tradición eminentemente cristiana, es una tradición greco-romana que se seguirá. Quizás encontramos el primer texto en la Didache, ¿no? Que es como la primera parte de nuestra tradición / magisterio, y en la Didache hace una cosa como muy específica y dice, mira, no se puede abortar, que sería la primera tradición, cuando el niño, bueno, el feto es fruto de una orgía, ¿no? Entonces es como una cosa muy, muy particular, y después de que nació ya no se le puede matar, ¿no? Sería como la primera alusión desde el magisterio. Y después la doctrina de la Iglesia, incluso la de Santo Tomás, será la de división, ¿no? Si el feto estaba formado, pues entonces las penas o lo que llamaríamos pecado sería mayor si el feto no estaba formado. Si el feto si el feto estaba formado era mayor, si el feto todavía no estaba formado, entonces las penas y el pecado era menor. Y podemos encontrar como muchas referencias de eso durante la Edad Media, algunos concilios y algunas, sobre todo las cartas que tenían que ver, o los manuales que tenían que ver con los penitenciales. Será ya en el siglo XV, ya en el siglo XIV había algo, ¿no? En el 1512. Diego Covarrubias será el primero que va a decir, mira, no tenemos que tener en cuenta solamente si el feto está formado o no, sino la finalidad. Si lo que se quiere al momento de hacer el aborto es matar al feto o salvar la vida de la madre. Entonces empezará una corriente que se volverá progresivamente magisterio de la Iglesia y también doctrina, que es decir, mira, no me interesa tanto si el feto está formado o no, sino la doble causa, lo que llamaremos después doble causa. Y después tendremos otros filósofos, sobre todo Tomás Reines, que va a hablar para la Iglesia de lo que llamará la causa eficiente, y va a decir, no, mira, lo que pasa es que existe una animación instantánea. Él ya hablará de la causa eficiente, ¿no? Sí, un poco de filosofía. Y en la causa eficiente dice, para que se forme el cuerpo necesita el alma. Por tanto, no podemos hablar de que es un proceso, sino que ya el alma está, y por tanto,
que va a ser la animación inmediata, lo que va a tomar como teoría oficial de la Iglesia, y eso se va a desarrollar hasta los concilios. Entonces, la segunda parte es que nuestra visión como Iglesia no ha sido unívoca y monolítica, y después tendremos otras encíclicas, sobre todo las encíclicas después de 1930, que tendrán una línea de prohibición directa, pero será en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX. Podemos encontrar algunos rastros en algunas encíclicas más o menos en el siglo XIX, pero sobre todo será el siglo XX, y sobre todo Humanum Vitae es como ya el culmen. Por tanto, lo tercero y último, deberíamos tener consideración de los casos ad extremis, ¿no? No estoy hablando de casos generales, no me estoy refiriendo al aborto general, estoy hablando de casos ad extremis, ¿no? Y todavía no encuentro una razón lógica ni bíblica en el fundamento que me hable de que no se pueda tener en cuenta estos dos casos. En casos de que peligre la vida de la madre, es lo que llamamos el riesgo vital, que es cuando la vida de la madre está en una situación muy riesgosa y se tiene que hacer una intervención para interrumpir el embarazo, ¿no? Casos, por ejemplo, casos de embarazo ectópico, tumor uterino, cuando la madre tiene cáncer. Y el segundo caso, cuando el embarazo o el feto es incompatible con la vida. Hay una malformación del embrión que evidentemente nos dice que no va a ser compatible. La Iglesia propone el principio del doble efecto, sobre todo en estos casos, ¿no? El principio del doble efecto. Pero me parece que es muy difícil la teoría del doble efecto, sobre todo por dos cosas, ¿no? La acción terapéutica, que es aquella que se indica para interrumpir el embarazo, pero dice que el parámetro fundamental debe ser que los médicos no tengan la intención de provocar el aborto, ¿no? Esa no debe ser la intención, sino salvar las dos vidas. Pero me parece que es muy difícil llegar a ese punto porque uno no puede medir la intención, no, es muy difícil. O sea, ¿cómo yo mido que la intención era A y no B? Podríamos llegar a unos parámetros legales o legislativos, ¿no? O que te ponga unas normas específicas, pero para eso debería existir la posibilidad, ¿no? Debería existir la posibilidad de que se interrumpa para que puedan crearse unas normas, ¿no? O unos principios. ¿Y por qué me parece que es importante tener eso? Y ya estoy terminando. Primero, porque no hablamos de situaciones aéreas, ¿no? Estamos hablando de situaciones dramáticas donde lo que se está poniendo en juego no son cosas aéreas, ¿no? No estamos poniendo principios aéreos, ¿no? Y lo que a mí me da miedo es que lleguemos a dogmas cerrados que impliquen no discutirlo, ¿no? Y bueno, en la Iglesia se puede discutir todo a menos que sean dogmas, y esto no es un dogma. Y a mí me preocupa cuando a veces volvemos práctica fidei como si fuera fundamento fidei, ¿no? O sea, que defendemos este punto como si fuera fundamento básico de la fe y que la fe dependiera de eso, y me parece que no, que es una cosa a discutir. De hecho, si tú te das cuenta, después del último video, debajo del comentario, toda la gente que decía, no, tú no puedes ser católico si tú piensas así, ¿no? Y ahí yo creo la palabra, yo soy muy San Anselmo de Canterbury, fides quorum intellectum, la fe que no se cuestiona puede llegar a ser fundamentalista, y en este punto me parece que la Iglesia tiene algo de fundamentalismo que no que se cierra más en sus principios propios y no necesariamente en lo que sea mejor para la vida, ¿no? Por ahora ahí. Yo escuchándote, antes de que escuchemos a Omar, me surge la pregunta de a lo mejor en los años anteriores, en los siglos anteriores, no era un punto discutible porque no había la necesidad de la discusión y de crear como tal un parámetro dogmático de esto, o tal vez no dogmático, pero sí en el magisterio como tal. A lo mejor por esta razón no tenemos en el bagaje histórico de la Iglesia algún elemento dogmático o algún elemento del magisterio o de la tradición que nos diga hay que defender la vida desde esa perspectiva. A lo mejor por eso es que Pablo no era la posición de la Iglesia. O sea, la posición de la Iglesia respecto a la defensa de la vida igual no ha sido monolítica ni podemos decir lineal. O sea, podemos mencionar muchísimos momentos de la Iglesia donde la defensa de la vida estaba ausente, ¿no? Sí. Y era evidentemente lo contrario. O sea, ¿cuántas encíclicas dentro de la Iglesia apoyaron la muerte o el exterminio de grupos? Así que no se defendió antes porque no era un principio que la Iglesia defendía como propio. Hasta muy recientemente, ¿no? Podemos encontrar en las guerras de independencia, todavía estamos hablando del siglo XIX, documentos eclesiásticos que van a condenar a un grupo u otro y van a subvencionar la guerra. Entonces, evidentemente no puede aparecer en la historia porque no tendría un fundamento
de la práctica de la iglesia en esas épocas, me parece. Muy bien, muy bien. Se dieron cuenta que hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos ahora, ¿verdad? Entonces, Omar, desde otra esquina, y sobre todas las cosas, quisiera decir al principio que Omar es médico. O sea, desde la perspectiva no solamente que la iglesia puede defenderlo, pero como médico, ¿qué podemos decir ante una postura que se cierra total a la vida o que se abra total a la vida? Bueno, gracias por la invitación y gracias, Alex, por la oportunidad de escuchar. Desde el punto de vista de la medicina, no existe como tal terapia, el aborto como terapia. O sea, eso ya son conceptos que se han ido desarrollando luego, pero no se considera la muerte del producto del embarazo, como dice la medicina, como terapia para la mujer. De hecho, los conceptos que se utilizan, y probablemente lo han escuchado hace poco, el desembarazo, a diferencia del aborto terapéutico. El desembarazo consiste en yo, como médico, el ginecobstetra y el pediatra, tratar de que el niño en el útero sea sacado para que viva. Esa es la diferencia con el aborto, porque el aborto terapéutico viene a ser matar la criatura para que la madre viva. En este caso es desembarazarla para que viva y vivan los dos. Los protocolos médicos, lo que se enseña en la escuela de medicina, lo que está en los libros de ginecobstetricia y perinatología, es tratar de salvar las dos vidas. Obviamente hay casos ad extremis donde nosotros vemos que tratando de salvar las dos vidas se ve que no se pueden salvar las dos vidas, y eso es comprensible. Entonces, cuando habla, por ejemplo, esto es un aporte de la Iglesia Católica, el principio de doble efecto se maneja en la medicina y se maneja en la bioética. El principio de doble efecto apela a la moral. Entonces, yo tengo una queja real, y es que nosotros hemos querido resolver todo desde el punto de vista legal y la moral la dejamos de lado, o la normamos, la convertimos en jurídico, y entonces resulta que hay situaciones jurídicas que no son necesariamente morales, porque obviamente responden a ciertas situaciones. Y eso último hay que considerarlo también en el desarrollo de los conceptos de la iglesia, porque la iglesia no ha tenido ciertamente un desarrollo monolítico del concepto del aborto, del concepto de la vida humana, de la animación, de cuando se le da el alma a la criatura. Es cierto, pero lo mismo podemos decir, por ejemplo, de los taínos acá, que si tenían alma, que si no eran personas, etcétera. Y si se fijan, la revelación que hiciera nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y el Antiguo Testamento es revelación para la salvación, y que toda la doctrina que se ha ido desarrollando es en función de eso. Por ejemplo, uno escucha, por ejemplo, con el diálogo con los homosexuales, Jesús nunca condenó a los homosexuales. Y es cierto, en las palabras escritas del Señor no está la condena a los homosexuales. Pero surge la pregunta, y por eso me gusta este tipo de diálogo, surge la pregunta, ¿cuál es la razón por la que él no diría eso? Uno hace elucubraciones, pero considerando, ¿verdad?, que él está en una realidad específica, judía, judeocristiana, diríamos algunos, del siglo I. O sea, es algo bien específico y por lo tanto responde a ciertas cosas específicas. ¿Tendría la Biblia que normar todo? No, claro que no, porque está hablando de asuntos que atañen a la salvación. Y me gusta mucho que nosotros pongamos en el diálogo esto de el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo. ¿Por qué? Porque la situación la decide el médico. Ahora mismo se le está atribuyendo a la mujer. La mujer es la que decide, pero una de las cosas que hablamos en bioética es que en situaciones de emergencia, la persona afectada, el paciente, sea la mujer en este caso embarazada en una situación de riesgo, sea un enfermo, accidentado, lo que sea, normalmente tiene su conciencia condicionada, comprometida, su voluntad no la puede ejercer al 100%, y por eso entonces tienen que ser los médicos y o los familiares, el pastor, el tutor, el que él considere antes de esa situación que debe tomar la decisión. Y por eso en bioética hablamos tanto de que uno tiene que manifestar antes de la situación cuál es su postura. ¿Por qué? Porque una mujer donde llega en una situación de emergencia embarazada y se le dice, este diálogo real de los hospitales dominicanos, mamá, así le decían a las pacientes embarazadas, mamá, usted se va a morir si no se le saca ese muchacho. Ahí está totalmente condicionada la pregunta, pero no me voy a referir solo al argumento.
sino a lo que ella está entendiendo. Piensen en un paciente que se le acaba de diagnosticar cáncer. Usted tiene cáncer, ahí dejó de escuchar, porque hay todo un concepto de cáncer en esa persona, que entonces empieza a manejarlo. Y esto también entiendo que en el diálogo deberíamos incluir a los afectados, pero no a los afectados en medio de la afección, sino antes. No una consulta, una encuesta minimalista donde es sí o no cerrado, sino diálogos reales para ver cuál es la situación real, cuáles son los conceptos que se manejan, porque les voy a decir algo, los médicos manejamos unos términos que la opinión pública maneja distinto, y eso pasa en todas las profesiones, en todas las profesiones la opinión pública pues se va acondicionando, se va preparando. Entonces, la postura de la iglesia con respecto del aborto en ninguno de los casos, es decir, cerrado, ciertamente es fundamentalista. Ciertamente decir, nos cerramos, punto. Pero es la manera para el pueblo que todavía no está formado. Porque ojalá que hubieran diálogos así de bioética. Incluso el ministerio en el que yo dirijo, damos talleres de bioética para católicos, para que entiendan cuáles son los principios bioéticos de toda la realidad humana. Y no solamente aborto, sí, sino de principios de la vida y de finales de la vida y de los puntos intermedios de la vida. Ahora, después del aborto, ustedes van a ver que empieza el diálogo sobre la eutanasia, o como leí hace poco, el homicidio por piedad, se le está llamando en algunos lugares. Que una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es el lenguaje. En filosofía y en teología estudiamos el problema del lenguaje, cómo el lenguaje limita mucho al ser humano y cómo yo puedo cambiar palabras para que los conceptos sean entendidos de una manera diversa. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosita, y esto ya es muy personal, que lo diga, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, no lo hace oficialmente médico-científico, porque la Organización Mundial de la Salud es un organismo político, no médico-científico. Médico-científico sí tiene ciertas posturas y siempre está siendo observada desde la moral. Lo mismo las malformaciones congénitas, no cualquiera obviamente, sino aquellas que hacen la vida imposible para el niño, para la madre, etc. A mí, por ejemplo, me cuestiona mucho, ¿quién decide cuánto dura la vida? Murió dentro, murió fuera, duró un mes, duró 5 años, duró 80. Estos diálogos de índole filosófico, ¿verdad? Porque al final nadie tiene respuesta, filosófico o religioso, ¿quién los responde? Y en estos encuentros tenemos que dialogar todo esto, porque yo le puedo decir, sí, miren, a favor de la vida, 100%, punto. Pero tengo que empezar a argumentar, porque no es argumentar para convencer, sino argumentar para fundamentar. Es decir, para que las posturas tengan fundamento y las personas no salgan, como esto es real una queja mía, no al aborto, sí a la vida, y tú le preguntas a las personas, ¿por qué? Y no te dicen. Entonces son personas que automáticamente encuentran un argumento opuesto a lo que están diciendo, pero un argumento fundamentado, y dejan de defender lo que estaban defendiendo. Y al final tenemos una marea de gente que va y viene, y tú te das cuenta en las encuestas que hacen nuestros periódicos, que aunque sí salga el 70, el 75, el 80, tú le preguntas en tu casa, y en tu casa es otra cosa. Estos diálogos son necesarios por eso. Claro, si pudiera haber respuesta a todo eso, por ejemplo, a lo que Alex pregunta en esas dos situaciones, porque estamos hablando fundamentalmente de qué es ser persona. Diríamos el estatuto del embrión. Yo no sé si es que me estoy yendo muy filosófico, ojalá que los que están sintonizando traten de entender. ¿Qué es el estatuto del embrión? ¿Qué es el embrión? ¿Es persona o es, ya podemos decir, no es un amasijo de células, como dice mucha gente, porque desde la embriología, la medicina, sabemos que empieza desde el momento de la fecundación. ¿Qué pasa? Que eso, ustedes lo han escuchado mucho de los religiosos, pero yo les digo, eso está en el libro que yo estudié de embriología, que el autor es apellido Langman. En el Langman de embriología dice, la vida humana empieza en el momento de la concepción. Y estos son argumentos filosóficos que luego hay que ponerse a discutir, pero que me surge a mí una pregunta.
porque nos pongamos de acuerdo se convierte en verdadero. Y aquí entonces también tenemos que rendirnos hacia el argumento biológico, que no es solo lo moral, lo jurídico, o ponernos de acuerdo, convencionalismos, sino sobre todo empieza a ser un individuo distinto el espermatozoide y el óvulo. ¿A partir de qué momento entonces goza de ser un ser, ese ser que sea humano y que por lo tanto goce de derechos? Esta cosa hay que dialogarla, pero no, ojo, no para ponernos de acuerdo, porque es que hay situaciones, digamos, derechos fundamentales que no te lo tiene que reconocer un Estado, que son inherentes al individuo, y que el Estado lo único que hace es decir que están, pero no darte derechos. Y estos son de los que tenemos que dialogar. A mí me encantaría mesas de diálogo, encuentros donde se explique por qué el embrión sí se considera ser humano, y eso está en muchísimas reflexiones de índole filosófica, que si nos basamos en eso, solo por la posibilidad de que sea un ser humano, y acabo, por la posibilidad de que sea un ser humano, debería entonces respetarse lo que se está gestando en el útero de la madre. Muy bien. Yo escuchándoles ahora. Una cosa y a propósito de lo que decías, o sea, yo sí estoy de acuerdo con eso que decías, que la posición de la iglesia hasta cierto punto es fundamentalista, y yo la respetaría como función de la iglesia mientras se mantiene dentro de los parámetros del creyente. Ahora, el problema está cuando esa visión, o a mi entender, es fundamentalista, pero se aplica a legislaciones generales. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta que el debate final dentro del Congreso se hizo desde los parámetros religiosos fundamentalistas que implican legislaciones que se va a aplicar a otras personas, ahí está mi problema. Porque yo pienso, o sea, yo viví en un país donde el Estado Islámico era la fuerza, y ahí yo entendí por primera vez, porque como yo siempre fui católico, dentro de un lugar católico, donde la ley católica se basa en el concordato hasta cierto punto, cuando tú te das cuenta cómo una visión dogmática puede cambiar las circunstancias de las personas, ¿no? Entonces, sobre este tema, si la discusión dogmática se mantuviera solo dentro de la feligresía, no hubiese problema. El problema es cuando se extrapola, ¿no?, y se lleva más allá de la realidad. Y por ejemplo, los temas de vida humana, yo estoy muy de acuerdo con que dependerá de la discusión de hasta dónde se considera vida humana. Estamos de acuerdo desde la embriología, desde el primer momento hay vida, pero vida humana es una discusión filosófica, teológica, moral, ¿no? Y es convencional hasta cierto punto. Es convencional lo que podemos considerar, e incluso, y eso es una cosa que y ahí como un plano más del derecho, ¿no?, que incluso que se le reconociera la dignidad humana al feto en el primer momento, en estas dos circunstancias, ad extremis, ya el derecho tiene la respuesta, ¿no? Se va a usar el derecho progresivo, y se va a tomar de acuerdo al derecho que prevalezca. Pero por ejemplo, en el ejemplo que tú ponías, a la madre se le va a decir, mire, se va a morir si no se le da quimioterapia. Con la ley actual ya la respuesta está. Tú no le preguntas, ¿no? Ya la respuesta está, no te vamos a dar quimioterapia, ¿no? No, perdón la interrupción. No ese es el protocolo. El protocolo médico, solo responderé ese ejemplo, consiste en empezar a darle quimioterapia, pero en bajas dosis, y empezar a darle medicación para que el niño madure los pulmones, para que al estar cerca de las 25 semanas o más adelante, entonces pueda ser desembarazada, y aumenta la dosis. O sea, en nuestro país, el famoso caso Esperancita fue un caso excepcional, y no fue porque no se le dio quimioterapia, que la gente está equivocada ahí. Se lo digo porque conocí el caso, diría de segunda mano, pero hablé con la encargada de todo ese proceso, la hematóloga encargada, y es que llegó avanzado el cáncer, y se le hubiera dado la quimioterapia y se aborta, se muere. Claro, pero igual, en ese caso, tú puedes decir, ahí tenía una respuesta, pero en muchos otros casos, en lo que ya previamente se tomó la respuesta, ni siquiera se puede preguntar, ¿no? Es como tú preguntarías, ¿y en este caso qué hacemos? No, ya la respuesta está. Entonces, eso es una cosa. E incluso en lo que estamos diciendo sobre la verdad, o sea, como que lo que quizás para mí me preocupa es que si estudiamos la historia de la iglesia sobre algunos puntos que se defendieron a muerte, la iglesia no estaba en la posición más adecuada en ese momento. Por ejemplo, en la misma encíclica de Humane Vitae, que fue quizás la primera que podemos tomar como parámetro para la defensa de la vida, y las que estuvieron sobre la posición de los anticonceptivos, ¿no? En ese momento fue radical, es como no. Sí. Posteriormente se han puesto excepciones. Dije, mira, en estos casos la anticoncepción
es favorable, ¿no? Por ejemplo, en los casos de VIH y lo que se le ha permitido, sobre todo a las trabajadoras en África. Entonces son como en esos casos. Igual, por ejemplo, a veces un miedo de lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Como dice, mire, es que si hacemos esto, se va a abrir y va a haber aborto en todas partes. Yo creo que para que haya fe tiene que haber libre albedrío, si no es obligación. Y tener miedo a dar un derecho porque posiblemente se utilice mal, no me parece que es un fundamento por lo menos válido. Es como pensar incluso en la teología. Si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos dio la libertad de pecar? Concho, existe el libre albedrío, ¿no? Entonces, que se dé un derecho no me parece que sea una excusa como... y además de que, como la ley decía, como en mi caso, en casos de ¿cómo se llama? De incompatibilidad con la vida, clínicamente comprobado, ¿no? Como en esos dos casos. Y como desde la historia de la iglesia es como donde me surge mi principal cuestionante en cuanto hay momentos específicos de la historia donde se defendió a ultranza algo que la historia después nos ha dicho que no fue el modo correcto, ¿no? Que debió haberse discutido, y si se hubiese discutido y no se hubiese defendido de manera fundamentalista, quizás se hubiesen salvado muchas vidas. Un último ejemplo es las encíclicas que tenían que ver con el divorcio, ¿no? Que hubo una gran lucha de la iglesia por más o menos 50 años para que no se permitiera el divorcio, porque iba a ser el fin de la familia, porque después tú te das cuenta de que, bueno, la iglesia se transformó, tuvo que aceptar que los matrimonios eclesiásticos estaban dentro de su jurisdicción, pero no al plano general, y ahí es como muy claro cuando podemos ver la diferenciación entre el Estado y las creencias, ¿no? El que es católico y quiere practicar el matrimonio sacramental, bien, y lo va a cumplir. A quien se le imponía, no lo cumplía, simplemente lo hacía porque no había otra opción, me parece. Sí, en ese sentido me permito corregir unas cuantas cositas. Lo del divorcio, ¿verdad? A nivel social, porque todavía está prohibido. Claro, social. La iglesia no considera el divorcio. Igual Sí. la anticoncepción. La anticoncepción, la iglesia católica está cerrada a la anticoncepción de forma química y de forma mecánica. O sea, lo que habla es de la paternidad responsable, ¿verdad? En la Humanae Vitae. Entonces, hay situaciones que no es que la iglesia ha cambiado, sino que por lo mismo que han sacado o separado la iglesia y el Estado, ya los estados creen que la iglesia no tiene una palabra más que para aquel que quiere dejarse afectar. En lo que estoy de acuerdo. Hay posturas, sin embargo, si uno se pone a ver como católico, ciertamente, todo pasará menos la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces la iglesia tiene el deber, la obligación de anunciar lo que ella anuncia como verdadero, no como una posibilidad. Sí. Y entonces aquí nosotros los católicos tenemos que estar bien claros, porque la libertad religiosa llega hasta cierto punto, ¿verdad? Como derecho reconocido por las naciones, pero la iglesia no habla de libertad religiosa como lo hablan las naciones, porque tú tienes derecho a buscar lo que te dé la gana por el libre albedrío, pero recuerda que la libertad consiste en hacer lo correcto y la esclavitud consiste en hacer lo incorrecto, ¿verdad? Posturas tomistas que la iglesia todavía sigue identificando. Ese es otro diálogo que pudiéramos hablar, pero que por eso mismo la iglesia no se puede quedar callada en estas cosas. Nuevamente lo de la incompatibilidad con la vida. Nosotros sabemos en medicina que, por ejemplo, cuando un organismo es incompatible con la vida, tiene una muerte programada, lo que se llama apoptosis. ¿Qué es eso? En vez de 46 cromosomas, el cigoto llega a tener 48, por cualquier razón. Porque tiene 48 cromosomas, la pared celular se abre, deja entrar agua y se muere. Entonces, en medicina, eso es lo que nosotros consideramos incompatible con la vida. Lo otro sería la inviabilidad, que no es un concepto que se está manejando adecuadamente en los medios sociales, porque nosotros estamos viendo que creemos que incompatible con la vida es que va a vivir poco, pero vive, por lo tanto no es incompatible con la vida. ¿Será que una vida corta? Entonces aquí hay que tomar las posturas como católicos de qué es la vida y hasta cuándo vale una vida. El que vive 82 años valió más que el que vivió 2 minutos. Esto hay que preguntárselo sinceramente, porque ya no es de índole filosófico solamente, y no es un convencionalismo, sino que habla de la dignidad. Y nuevamente, ¿dónde empieza la dignidad o cuándo empieza la dignidad? Y en eso estamos de acuerdo. Pero como decíamos, como estábamos hablando primero, en caso ad extremis, es lo que decía, y es cierto, la posición de la iglesia es defensa de la verdad. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, yo estoy de acuerdo, siempre y cuando lo identifiquemos, cuerpo de Cristo como
institución eclesiástica. Eso prevalecerá, pero no lo identificaría como equiparables. O sea, que una cosa sería la institución eclesiástica y lo que en un momento histórico se ha defendido, y otro sería el cuerpo de Cristo, ¿no? Como iglesia. Y lo vuelvo a decir, es que basta con estudiar historia de la iglesia básica para darnos cuenta de que la iglesia, como esposa de Cristo y cuerpo de Cristo, ha defendido posiciones sumamente inhumanas y pensaba que era la verdad. O sea, podemos poner ejemplos muy concretos. O sea, qué sé yo, me viene Julio II a la cabeza. ¿Cuántas encíclicas se defendieron por verdad por Julio II y mataron a miles de personas? Y no era la verdad. O sea, a mí me parece como dos parámetros básicos. ¿Cuánto de nuestra defensa de la verdad está en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Sí. Siempre y cuando, igual, y lo vuelvo a decir, o sea, ¿cuánto de nuestra defensa es práctica fidei y no fundamento fidei, ¿no? ¿Cuánto es una práctica que puede variar y no un fundamento de lo que sí nos dice ser cristiano? Que sé yo, quizás el credo me ayuda mucho, ¿no? Los fundamentos básicos del credo. ¿Y cómo estaríamos dispuestos a agregar otras cosas por las que moriríamos o por las que defenderíamos a muerte y no necesariamente sean parte de la verdad fundamental, me parece? Porque igual podemos buscar interpretaciones miles dentro de la Biblia, dentro de la tradición, dentro del magisterio, para darnos cuenta que incluso lo que defendemos hoy es lo contrario. Entonces uno se preguntaría, ¿fue que la iglesia se equivocó? Bueno, yo estoy de acuerdo con la progresividad del pensamiento y que no siempre estuvo acorde con lo que debió haber defendido. Pero entonces por eso pienso como tú que deberían discutirse algunas cosas no desde el fundamentalismo, no porque vamos a encontrar una verdad absoluta, y ahí sí yo sería un poco más convencional, o sea, no como una verdad absoluta, pero sí como una verdad que nos permita a todos llegar a la verdad absoluta. Bueno, partiendo de que nadie tiene la verdad. En ese sentido. Sin embargo, a la iglesia sí se le dio la autoridad de tener la verdad y de defenderla, que ya esto sí sería... Cristo como verdad, pero no todo, o sea, estoy de acuerdo con que la iglesia defiende a Cristo como verdad, sí, pero no todo lo que diga la iglesia es verdad. Habría que ver a qué te estás refiriendo, porque la iglesia sí dice que la iglesia del cielo, la iglesia aquí en la tierra y la iglesia del purgatorio es la iglesia, la sí, definitiva. De acuerdo. Entonces, pero no como institución. A eso voy. La institución iglesia católica sí es la definitiva. Eso sí, eso lo dice la iglesia en los catecismos. Entonces, que se haya equivocado en muchos procesos, nuevamente hay que entender las situaciones históricas. Estoy de acuerdo. Porque si uno se pone a ver la historia de Occidente, uno se da cuenta que cuando la iglesia defendía, por ejemplo, la pena de muerte, era porque en el mundo se estaba matando como parte de los juicios normales, la decapitación y demás. Y que cuando uno se pone a ver las estadísticas, si no fuéramos estadísticas solamente, las situaciones de asesinato por la iglesia son mucho menos que las del resto de las naciones. Se niega. Y entonces, ¿qué veo yo equivocado? Que bueno, pues entonces los anglicanos, los judíos se equivocaron en muchísimos momentos, los musulmanes, etcétera, y al final, ¿dónde está la verdad? Cristo. Pero a Cristo se le accede por la enseñanza de los apóstoles humanos. Sí. Entonces no hay manera de encontrarse con Cristo. Al final, no, la iglesia enseña que es por medio de la iglesia, aquello de extra ecclesiam nulla salus. Solo de eso iba a salir, que ya no es una creencia básica. Incluso está en el catecismo. Sí, pero no es una creencia básica, fundamental. Extra ecclesias nulla salus desde Vaticano II no es parte de nuestra creencia básica eclesiástica. No, el Vaticano II no la negó. Lo que hizo el ni la confirmó. O sea, extra ecclesias nulla salus desde Trento no lo tenemos. Pero es que el concilio no busca aclarar todo. Claro. Los concilios pero responden lo que a quiso situaciones. negar, pero lo que quiso negar lo hizo. Entonces, pero extra ecclesia nulla salus ni siquiera la defendemos como una base fundamental de nuestra iglesia. Y de hecho ni se podría. O sea, de acuerdo a las teorías o al desarrollo teológico actual, defender extra ecclesia nulla salus sería, hay que decir que extra ecclesia nulla salus fuera de la iglesia católica no hay salvación. De todos modos sí está en el catecismo más reciente, explicado incluso. O sea que no es dogma, pero sí es doctrina. Sí, pero si lo vemos, incluso la salvedad que hace abajo es sobre cómo el extra ecclesia nulla salus es un principio rector, pero que no es una práctica de creencia de la iglesia. O sea que todavía, y ahí va a hablar de las semillas del reino, que lo desarrollará bastante Juan Pablo II. Claro, y después pudiéramos hablar más profundamente de eso, porque durante muchos años la iglesia no habló de las semillas del reino. Pero por eso, pero entonces igual cuando tú dices, en ese sentido, que es cierto que hubo momentos históricos donde había matanzas y la iglesia se adaptó a ese sentido, pues es lo que yo digo, que la defensa de la verdad en ese momento, y lo vemos en la doctrina, no era la más correcta. Quizás me hubiese sido, tú me hablas de Fray Antón de Montesinos, que fue bastante profético para su tiempo, porque es una ruptura,
pero tú te das cuenta que las defensas que hizo con Spinoza quedan muy mal la iglesia, ¿no? Y después, y bueno, y interchetera, ¿no? También las declaraciones. Entonces, lo que yo digo es, no necesariamente porque lo diga la iglesia en un momento histórico será verdad, vamos a discutirlo, y hay en algunos casos donde la sociedad incluso ha ido adelante para cosas que después asumirá la iglesia. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, le tomará 200 años a la iglesia. La colonización de América le tomará 500 años a la iglesia. Los derechos de la mujer le tomará 30 años a la iglesia. Los derechos, ¿cómo se llama? Laborales, porque incluso rerum novarum es consecuencia ya de un movimiento. Entonces, es cierto que las sociedades, a mí mi parámetro fundamental para juzgar ahora en qué cosas vamos bien o vamos mal son los derechos humanos, ¿no? ¿En qué cosas vamos a favor de los derechos humanos o no? Y los derechos humanos fue una conquista que, si bien es cierto, tuvieron sus precedentes eclesiásticos, fue primero de la sociedad y después lo asumirá la iglesia. Entonces, yo creo en estos diálogos, ¿no? En que tratemos de llegar a un modo en el que esos dos parámetros, amor a Dios y al prójimo, estén como básicos. Y termino por eso, porque una cosa que a mí me preocupa mucho es cómo nuestra doctrina puede ser tan fuerte para imponer cosas que no vamos a asumir. ¿En qué sentido? Hace unos días, esa niña de los 12 años, la que fue violada en San Pedro, qué sé yo, que fue del padre y lo demás, y tuvo su niño, la ley y la legislación y nuestra doctrina fundamentalista hizo que pariera, pero después nos olvidamos. O sea, no creo que hayamos hecho una colecta especial para eso. O decimos, mira, es cierto que debemos tener la vida en todas las circunstancias, pero a excepción de la pastoral materno-infantil, que el padre Chochi la lleva muy bien, no tenemos una pastoral para responder. Incluso parte de nuestra doctrina es contradictoria. Decimos, mira, yo estoy de acuerdo con que, y no estoy diciendo que se aborten a los niños con síndrome, no, pero estoy de acuerdo que deben vivir. Pero yo estoy de acuerdo con que los niños con síndrome de Down, ciegos, sordos, vengan. Pero nuestras iglesias ni siquiera están preparadas para un niño inválido. O sea, esta es una institución católica. Yo quiero estudiar aquí no hay una rampa, no hay un ascensor. Entonces, yo creo que debería ser un poco más, o sea, que a mí no me gusta, por lo menos en mi caso, pedir una acción o imponer a otras que yo no voy a asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, la iglesia no tiene nuevos hogares. O sea, vamos a tener la ley, no va a impedir que hayan violaciones, eso no se va a impedir. Van a seguir habiendo todo lo demás. Yo esperaría que la iglesia también dijera, bueno, en 2 meses vamos a tener nuevos hogares. En 2 semanas vamos a tener nuevos orfanatos. Vamos a dar acompañamiento psicológico en 30 provincias. No puede la iglesia. Ahora no, lo hacía con el concordato hasta que se decidió, el Estado Dominicano decidió que iba a sacar la iglesia de los hospitales, los orfanatos, etcétera. Pero no puede. Ahora no puede porque la iglesia no es una nación. De acuerdo, exacto. Entonces, en ese sentido es cuando yo veo que la legislación tiene que procurar algo más que lo que la iglesia simplemente defiende. En este caso, por ejemplo. Y, por supuesto, la iglesia es quien guarda la moral de tantos siglos, no de la iglesia, sino de las naciones que, si ustedes se fijan, principios y valores son eminentemente cristianos en Occidente. Siempre y cuando esos valores no vayan en contra de derechos. O sea, yo creo que un valor que restrinja derechos no es valor. Por supuesto, pero ¿quién define los derechos? Entonces, los derechos humanos, la Declaración, Ginebra, etcétera, bien. Pero y luego lo que ha venido de ahí, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, son falsos derechos, con el título de derecho. Entonces, porque alguien diga que es derecho, ya es bueno y válido, y ahí entonces es que hay que hablar. No, ahí no estoy de acuerdo. Pero tampoco es bueno y válido porque simplemente lo diga la iglesia. Es cuando yo quiero que hablar, en los dos casos. Claro. En los dos casos. O sea, cómo un derecho me acerca a una libertad, pero cómo esa libertad no viola a los demás. Y ahí en ese sentido yo quizá, ahí iría muy con rerum novarum, ¿no? Cómo debemos tener 2 parámetros, libertad más bien común. Ahí sería muy de rerum novarum en ese sentido. O sea, cómo nuestro derecho debe tender a procurar las libertades, pero cómo las libertades tienen que tener en cuenta el bien común. Y yo creo que esos parámetros serían como básicos, no sé. Muy bien. Yo estoy absorbido aquí en medio de esta exponencia magistral que han tenido. Creo como una conclusión interesante que no se ha dialogado sobre las causales. Lo que hemos tenido es una discusión social y por eso la gente anda con pancartas verdes y azules pro vida y pro aborto, porque no nos hemos sentado, como bien decían ustedes, en la mesa del diálogo. Vamos a hablar de esto y vamos a hablarlo como debemos decirlo, con los términos que se deben usar, sin hacer un manejo malvado para mover masas. Creo que, lo voy a decir hasta con un poco de orgullo, creo que es la primera vez que se puede decir que hemos entrado al diálogo. No hemos tenido ni a la luz ni buscando una discusión mayor, sino que hemos dialogado
de cosas reales, de un problema real que nos afecta a todos. No solamente a los que somos católicos, sino a todos los miembros de una sociedad como tal. Yo creo que al final queda claro que nosotros vamos a favor de la vida, que no queremos aborto libre y que tenemos puntos en los que debemos seguir dialogando e indagando y abriéndonos más. Desde la filosofía, la teología, la bioética, la moral, desde esas perspectivas. Gente, Alex, Omar, mil gracias, mil gracias. Quiero también agradecer a la Casa de la Juventud que nos abrió las puertas. Estamos en la Casa de la Juventud. Para los que se preguntan que dónde estamos en la Casa de la Juventud. Agradecemos al director de Pastoral Juvenil, el padre Benito Alvarado. Agradecemos al diácono Jacinto Ascensión, que está aquí en sus labores, que nos abrieron las puertas de esta casa, que es nuestra casa, que es la Casa de los Jóvenes, para que a mucha gente le pueda llegar estas cosas claras. Quiero comprometerlos públicamente a un segundo encuentro. Está como Wilmy, que no me compromete en cámara, pero públicamente, aunque no sea breve, pero a mediano plazo, tener un segundo encuentro donde podamos tener, inclusive podríamos hacerlo en vivo, recibiendo preguntas de la gente, que sería bien interesante escuchar muchas dudas que la gente va teniendo y tener un segundo encuentro. Sigan a nuestros hermanos en sus redes. Eso es difícil seguirlo en sus redes, pero síganlos en sus redes sociales. Así como Alex García, Omar Arbaje. Muchas gracias, muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a las notificaciones, actívenlas por favor. Compartan el video, esto tiene que llegar a mucha gente. Hay muchas cosas que aquí quedaron muy claras. Compártanlo, háganlo viral, que podamos llegar a mucha gente. Nosotros somos entretenimiento y edificación en el mismo lugar, y esto es Parlando de Show.